intervenciones de la jornada y, como veis, hemos cambiado un poco el atrezo para hacerlo mucho más plural, más compartido, con la idea de desarrollarlo en esta mesa redonda. La mesa redonda la queremos presentar diciendo que quiere ser un ejemplo de un principio fundamental que hemos hecho a la hora de abordar el informe especial, que era reunir a todos los protagonistas, todos los actores del entorno habitual de la vida de la escuela rural, de los colegios públicos rurales. Queríamos llamar, por tanto, a que en esta jornada divulgativa hablara y debatiera toda persona que desde sus distintos perfiles interfiere en este mundo, ¿no? Y de ahí el elenco de mesa redonda que os ofrecemos, que podéis también seguir a través de streaming y que sin más paso a presentaros. Rafael Pérez es director de un CPR, concreto de Tiñosa, que está residenciado en Priego de Córdoba. Es un CPR que, para que nos pongamos en situación, tiene 8 sedes, y dependiente incluso de alguna entidad local autónoma, con la sede administrativa en la localidad de Priego, y ha sido un elemento absolutamente colaborador y organizador. Protagonizó la visita piloto que hicimos para empezar a tomar contacto con lo que era la realidad de un CPR, y nos atendió también que hoy nos sigue atendiendo. Rafael, ¿cuál considera que pueden ser las principales dificultades que se refieren ahora mismo a tu centro y, con extensión y generosidad, a los CPR? Muy bien. Juan Manuel, muchas gracias en primer lugar por darme voz hoy aquí en esta mesa redonda. También agradecerle al defensor del pueblo el que haya hecho este informe tan completo con cargo a sus técnicos, que la verdad que pone hoy el foco en nuestra escuela rural, que creo que da un servicio espectacular a la gente, a las personas que viven en estos ámbitos rurales, y que ahora pues quiero centrarme en la parte meramente educativa, meramente profesional, en la que nos compete a nosotros, porque si nos ponemos a hablar de despoblación, pues creo que eso es mejor, con la ponencia que hemos tenido anteriormente, pues queda resuelto ese tema, y me centraré más en aspectos técnicos y educativos, que es lo que me compete como maestro y director de un colegio rural. Yo creo que se ha comentado antes, lo ha dicho incluso el secretario general, creo que lo más importante ahora mismo es el tema de una normativa específica que nos regule. O sea, yo creo que eso es fundamental, porque en todas las actuaciones que hacemos, en todas las actuaciones que los centros rurales tenemos que llevar a la práctica, siempre tendremos que estar llamando a nuestras respectivas delegaciones provinciales, incluso a la consejería, para un poco adaptar esa norma general a nuestra realidad como centro rural. Y ahí meteríamos muchos campos, ¿no? Pues organización del centro, puede ser también temas de plan y programas, muchos aspectos que en nuestro día a día intervienen, ¿no? Luego hay otro tema que también nos preocupa, y es el tema de las plantillas. Hay muchísimos docentes que, a pesar de no ser docentes definitivos en los centros rurales, son unos apasionados de la escuela rural. Sin embargo, no pueden continuar en nuestras escuelas, porque simplemente con los actuales concursos de traslado, concursillos, mejor dicho, pues tienen muchas dificultades para quedarse en los centros. Eso, hace unos 15 años no teníamos la posibilidad de tener puestos de carácter específico, como pueden tener ahora mismo las residencias escolares, por ejemplo, o determinados puestos como son los docentes que trabajan con los niños con autismo o con sordera. Y existen esos puestos en la administración, por tanto no sería muy complejo el poder llevar esa dinámica de docentes con puestos específicos a nuestros centros, para que, con cargo a una renovación que hace el director con una propuesta y luego firmada por la inspección, pues pudiera continuar con nosotros, y el trabajo, sobre todo, que cuesta formar a un docente en nuestras escuelas, no se perdiera al año que el docente tiene que marchar del centro por no poder continuar. Entonces, creo que no sería muy costoso, y a los centros nos daría mucha estabilidad en cuanto a las plantillas, ¿no? Luego creo que hay otro tema importante, y sería que se nos permitiera un poco más de flexibilidad en cuanto a todos los planes y programas y servicios educativos que la consejería
bueno, pues muestra a todos los centros y en nuestros casos nos dificulta en algunos casos la participación, puesto que se pide un mínimo de alumnos que participen, hablamos por ejemplo de servicios complementarios, que el mínimo está en 10, y en determinados planes y programas que lógicamente, pues cuando tenemos una localidad con una amalgama de alumnos en la misma unidad, pues si nos concentramos solamente, por ejemplo, hablamos del programa de refuerzo, el PROA, que atiende a los alumnos de segundo a sexto y tiene que tener un mínimo de 6, pues hay determinadas unidades que no pueden participar en ese programa porque no reúnen ese requisito, ¿no? Por poner ese ejemplo, esa flexibilización creo que sería interesante que se nos diera a los colegios rurales, ¿no? Cuando hablamos de itinerancias, que es otro de nuestros problemas, lo enfocamos desde varias perspectivas, ¿no? Lógicamente está la económica, porque, bueno, igual que todas las personas que nos desplazamos dentro de, no solamente de la Consejería de Educación, sino también el resto de consejerías, estamos regulados por la Orden de 2006, que regula pues la indemnización por desplazamiento, y se nos sigue pagando a 0,19 el kilómetro, que creo que de 2006 a hoy la vida ha cambiado y la gasolina también, ¿no? Y también en tema de itinerancia debería ser contemplado, obviamente, en los cupos que se nos da a los centros rurales, porque cuando se hace el cálculo de cupos no se tiene en cuenta nuestra singularidad para nada, ¿no? Y de hecho las horas de reducción por itinerancia no aparecen en esa hoja de cálculo de cupos y por tanto ahí sentimos un poco de discriminación en ese sentido porque aparecen horas que no corresponden y por tanto algunos cupos que nos deberían de saltar no aparecen, ¿no? Creo que también había que, como ya se ha comentado por parte de los anteriores ponentes, hay que redefinir las ratios. O sea, es un auténtico disparate tener 12 alumnos desde 3 años hasta sexto y pretender hacer una situación de aprendizaje. Mis compañeros que están aquí, algunos de ellos que son docentes, saben que eso es literalmente imposible hacerlo bien, si queremos hacer una respuesta educativa de calidad, si queremos entretener niños es distinto, ¿no? Pero si queremos dar una respuesta de calidad, es obvio que con 12 alumnos desde 3 años hasta sexto es muy, muy difícil. Por tanto, el tema de las ratios en nuestros centros debe de mirarse y sobre todo cuando mezclamos etapas, porque 12 alumnos... Sí, perfecta esa apreciación porque es así. Nos aparecen necesidades, pero los niños cuentan como un alumno más, ¿vale? Bien, creo que también tenemos problemas cuando se nos trata como centros ordinarios. No somos centros ordinarios. Y os pongo un ejemplo que, bueno, recientemente hemos tenido el desarrollo normativo de la LOE con el decreto y con las órdenes de primaria, en la orden de primaria en este caso, que, por poner un ejemplo, ¿no? Propone que en los horarios, en los cursos pares, se dé plástica 2 horas y en los impares 1 hora y media, o al contrario, no recuerdo bien exactamente. Fijaros el disparate que eso es para nosotros. Deberían de darnos cierta autonomía, que sí lo recogen muchas veces la normativa, pero luego no se hace efectiva esa normativa cuando nosotros a la hora de trabajar planteamos dar solución a eso. Yo no puedo tener un niño de tercero y cuarto haciendo una cosa y el de cuarto y quinto haciendo otra en el mismo espacio, en el mismo momento, porque es literalmente complicado, ¿no? Además, cuando tenemos un solo docente, que es el que atiende esa unidad, ¿no? También... ¿Te parece que vayamos... Perfecto, sí. Vamos dando saltos, porque la idea era un poco hacer una especie de presentación, de exposición particular durante 5 minutos y luego poder ir entrando en un debate. Susana Callejón viene de Torbiscón, ha tenido la amabilidad de asumir la representación de las madres y padres del alumnado de los colegios públicos rurales. Y a Susana le queremos preguntar una cosa. Susana, ¿qué visión ves tú que tienen las familias respecto del funcionamiento general de la escuela rural, por más que tú la focalices, lógicamente, en tu ejemplo? ¿Y qué es lo que más os preocupa? Yo creo que las dimensiones o valoraciones positivas, seguro que también hay oportunidades para brindarlas, pero como implicados en la vida diaria y en la continuidad del centro, ¿qué es lo que querrías destacar hoy y aquí de vuestra preocupación e implicación? Pues primero, gracias por haberme invitado y espero hablar en nombre de la mayoría de los padres que tenemos hijos en los colegios rurales.
Y lo que más nos preocupa a los padres, yo creo que ya más o menos en el rato que llevamos hablando se ha comentado. Lo que más nos preocupa, por ejemplo, es la ratio, porque tenemos unas clases un poco extrañas algunas veces. Por ejemplo, nosotros este año tenemos 5 unidades, una de las cuales es todo el ciclo de infantil y primero de primaria, otra unidad que es segundo, tercero y cuarto, y otra unidad que es quinto y sexto. Luego tenemos otra unidad porque nuestro colegio tiene 2 sedes, tiene otra sede en Almejija, y en Almejija hay 9 niños desde 3 años hasta sexto de primaria, con un solo maestro. Esa, pues la verdad, es una de las preocupaciones, sobre todo cada vez que va a empezar un curso, porque como los niños que entran y los que salen, dependiendo del número de niños que haya, pues cada curso lo empezamos a la aventura. A ver cómo se configuran las unidades, es una locura. Eso por una parte. Por otra parte, que los maestros no tienen continuidad ninguna. Cada curso esperamos que vengan maestros nuevos. La adaptación, en este caso, todos los años conlleva muchísimo tiempo. No es lo mismo cuando un maestro tiene una clase y conoce a unos niños y al curso siguiente tiene una continuidad con ellos. Porque hablamos de que habitualmente, normalmente hay 2 cursos por unidad. Entonces, aquí no pasa eso. Aquí, todos los años, el maestro que llega tiene que hacer, primero, tiene que evaluar a esos niños, el nivel de esos niños, y a raíz de ahí tiene que empezar a conocer a los niños y a ponerse a trabajar con ellos. Y se tienen que habituar los niños, pero también nos tenemos que habituar los padres, porque todos los maestros tampoco tienen las mismas maneras de trabajar. Y bueno, pues tenemos algunos otros, en nuestro caso, pues algunos años tenemos problemas con el transporte, porque somos 2 aulas en 2 pueblos diferentes, pero realmente tenemos alumnos de ahora mismo 3 pueblos, pero de 4 pueblos. Entonces, algunas veces hemos tenido problemas con el transporte. Gracias a Dios se han ido subsanando otros problemas, hemos tenido algunos problemas de comedor, pero bueno, peleando hemos conseguido subsanar algunas cosas, pero sí que es verdad que sobre todo la preocupación es pues por eso, por los maestros y por la aventura de todos los años, a ver cómo nos van a organizar a los niños. La aventura, ¿no? Es una aventura todos los años, sí. Bueno, gracias, Susana. Nada. Miguel Baena es docente, pero viene como exalumno. Estamos hablando de los niños, porque aquí tenemos un niño un poquito desarrollado. Miguel, ¿cómo es un niño de un CEPER? Bueno, lo primero de todo, dar las gracias por la invitación. Mi nombre es Miguel Baena, yo vengo nací en un pueblo pequeñito, se llama Alcúzar, se encuentra en la zona de la Alpujarra, de la comarca de Granada. ¿Cómo un niño de la escuela rural? Pues, a pesar de las dificultades que existen y que Susana también la ha comentado, es un niño muy, muy cercano. Es un niño que desde el primer momento, desde que el maestro aparece por la puerta, forma parte de su familia, ¿vale? Se estrechan, hay muchísimos lazos de unión entre familia, profesorado y en este caso docente. Es verdad que una dificultad muy grande es eso que tú has comentado, que a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, los docentes van cambiando y ese cambio, esas bajas que hay a lo largo del curso, esas dificultades, pues hacen que el niño, pues muchas veces en ocasiones merme. Y a pesar de eso, pues los distintos niveles que existen. Un niño tiene un enriquecimiento personal en la escuela rural que no lo tiene en ningún otro sitio. Porque teniendo en cuenta que hay esos lazos de unión, hay una atención personalizada, ya antes se ha comentado. Todos aprenden de todos cuidan de todos hacen todo para que eso florezca y vaya mejor, ¿vale? Entonces no es que vean, desde aquí no quiero trasladar que de la escuela rural sea como algo
no sé, qué difícil es gestionar la escuela rural o qué difícil es tener tantos niños. En algunas ocasiones es difícil, pero es verdad que todos hacen que eso fluya y que eso vaya adelante. Muchas veces el partícipe en este caso es el maestro, estamos de acuerdo, o la maestra en este caso. Es un niño que aprende del medio, pero no solo aprende del medio de forma teórica o práctica por la mañana, no, también por la tarde, porque tiene familias, tiene padres, tiene madres, que de una forma u otra le están enseñando oficios, tareas, costumbres que existen en ese pueblo y que a día de hoy, pues incluso en los medios de comunicación demandan otros colegios para, pues no sé, hacer una visita a una panadería, hacer una visita a una almazara, hacer una visita a cualquier lugar donde puedan realmente conocer. Y eso, pues, queramos o no, en el futuro le va a servir para profesionalmente seguir o no seguir con las tradiciones de su familia o tener un balizaje, pues, interior que le pueda servir para muchas cosas. Luego también es importante resaltar que hay una mayor implicación por parte de la familia. Me explico. Hay familias que es verdad que son más dejadillas, hay que reconocerlo, pero hay familias que sí se implican en la educación de sus hijos. ¿Qué quiero decir con esto? En los pueblos, al ser un pueblo, todo el mundo se conoce y hay un arraigo muy, muy interior, en costumbres, en tradiciones, que hace que de generación en generación también se vaya trasladando a esos niños y cualquier actividad que se quiera hacer en el colegio, pues se pueda contar con ella, ¿vale? Entonces, un poco, pues resaltar esa figura, ese valor de niño, esas fortalezas que tiene un niño de escuela rural, que posiblemente en una clase con 28 alumnos es muy difícil. Es que es muy difícil llegar al corazoncito, en este caso, de cada uno. Una pregunta. ¿Cuántos niños estaban en tu vida escolar normal? ¿Con cuántas compartías? ¿Y cuál es la realidad que ahora mismo tú estás viendo? Pues mira, te hablo yo trabajo en otro cole. Actualmente trabajo en el colegio de Cádiz, pero he trabajado en coles como Mecina Bombarón, Yegen, Valor, Ujíjar. Mi descendencia es de Alcútar, y ahí lo forma el CPR Alpujarra, que está conformado por Alcútar, Bérchula y Jubiles. Cuando yo estaba en Alcútar, recuerdo que había 3 maestros, ¿vale? Y estábamos aproximadamente 12 niños. 12 niños. En el colegio de Bérchula era también más numeroso, y en el colegio de Jubiles había solo un maestro, cuando yo comencé. A día de hoy, en el colegio de Alcútar existe un maestro, bueno, aparte de los itinerantes que hay que van y vienen, que eso existe en todos los colegios rurales. En el colegio de Jubiles creo que también queda un maestro, y en el colegio de Bérchula también se han reducido el profesorado. O sea, cuentan más un relato de reducción. Sí. Sí, porque por desgracia, un niño de escuela rural es una especie que está en vías de extinción o en peligro de extinción. Y es así. Aparte de la natalidad, que está bajando no solo en los pueblos, sino a nivel nacional, las familias en muchas ocasiones deciden irse, pero claro, si aparte cerramos colegios, lo que estamos es cerrando un servicio básico fundamental. Y si no hay colegio, esto es como una pescadilla que se muerde la cola. Si yo no tengo un colegio que es un servicio fundamental, yo no me propongo irme a ese pueblo a vivir, aunque tenga la casa de mis abuelos, porque es que está allí, porque es que tengo... Es que no pinta, esa familia no pinta nada en el sentido de que no tiene un servicio básico fundamental. Bueno, pues esta realidad la analiza, protagoniza, visita e inspecciona una profesional como, por ejemplo, Encarnación Moreno, inspectora, que está prestando servicio en la delegación aquí de Granada. Encarnación, estamos hablando de colegio público rural, estamos hablando de un colegio ordinario situado en un ámbito rural, estamos hablando de muchas tipologías y además con la ponencia previa se nos ha aclarado todo más. Pues danos un perfil. ¿Qué entiende entonces hoy la Administración que es la educación rural o los recursos educativos en el ámbito rural? Bueno, pues buenos días a todas y a todas, ¿no? Que a la mayoría he tenido la oportunidad de saludaros porque son directores o directoras que están en mi centro. Pero sí quiero de forma rápida agradeceros a la Oficina del Defensor del Pueblo y a todo su equipo el trabajo, creo yo, tan serio que habéis hecho desde hace tiempo. Yo he estado bastante ligada a lo que es la escuela rural desde que empecé mi trayectoria profesional como niña en mis tiempos, que ahora comentaré. Fui alumna de escuela rural con más números de alumnado que dice Miguel, ¿no? En los años en que ha estado. Y leyendo el informe creo que acertáis bastante en las bondades, en los éxitos que tiene la escuela rural, pero también en las dificultades y en la problemática que hay que atajar. Yo creo que si de forma rápida, ¿no?, hacemos qué entendemos y cómo define la Administración
lo que es la escuela rural, creo que tendríamos que hacer distintos tiempos. No es lo mismo la escuela rural a partir de la ley Moyano, ¿no?, que es cuando en la zona en concreto de la que yo soy, en la Alpujarra, se empiezan a abrir cantidad de escuelas unitarias. En todos los pueblos o cortijadas tenían su escuela unitaria de su maestro y su maestra, saliendo muchísima gente bien preparada, lo menos de la comarca que yo conozco bastante. Pero después, con la llegada de la democracia, ¿no?, el objetivo ahí era pues, que había alumnado de diferentes niveles educativos, de diferentes edades, y estaban siendo atendidos, ¿no?, de diferentes niveles de conocimiento por un solo maestro. Y había cantidad de escuelas en todas las barriadas de la Alpujarra y del resto de otras poblaciones de Andalucía, de zonas rurales. Pero con la llegada de los años 70, ¿no?, pues la Administración, bajo el paradigma de querer mejorar la infraestructura, la homogeneización de los alumnos, mayores especialistas, pues empiezan las concentraciones, empiezan a suprimir las escuelas unitarias y se cambia el concepto de escuela unitaria por colegio público rural o colegio. Entonces ahí, pues algunos de la Alpujarra, por ejemplo, fue mi caso, me tocó irme pues a la escuela hogar de Albuñol o a las muchas escuelas, hogares y residencias que se crearon por toda Andalucía. Es después ya con la democracia cuando efectivamente la ley de educación, ¿no?, había bastante esperanza, sobre todo de ese grupo de colectivos docentes que no sé quién lo ha comentado, creo que ha sido el ponente, ¿no?, de la institución libre de enseñanza, de volver, ¿no?, ese anhelo en toda España de que volvieran las escuelas a esos pueblos. Porque ¿qué dio lugar, por ejemplo, en mi zona, que soy de Murta? Pues que la mayoría de todos aquellos pueblecillos, la gente emigró a todo lo que es el poniente almeriense, que lo tenemos ahora repleto toda la costa. Pero si dejamos abandonado, mis padres fueron unos que dijeron, pues, para tener la niña interna en la escuela hogar de Albuñol, pues o que se vaya a Granada o nos venimos para la zona del poniente, y así montones de familias. Y fue una gran sorpresa, ¿no?, cuando ya luego en los años 80, con la democracia, pues como decía Maite, se crean los colegios públicos rurales, hay un Real Decreto de compensatoria a nivel del Ministerio, pero bueno, en la comunidad autónoma se crean los colegios públicos rurales, que también dio pues, muchísimas oportunidades de abrir, lo menos, bastantes escuelas unitarias en todas las zonas rurales de Andalucía. Y a raíz de ahí fue cuando se hizo esa agrupación, ¿no?, con la participación, obviamente, de los consejos escolares, de su aprobación, de los ayuntamientos, y se crearon. Pero bien es verdad que las distintas leyes educativas, pues ahí lo hemos tenido, hemos tratado de darle encaje a esos colegios públicos rurales dentro de la normativa de los reglamentos de organización y funcionamiento del 2010, pero no haciendo ninguna singularidad, ¿no?, como os he ido comentando, específico para los colegios públicos rurales. Pero yo viendo ahora la realidad y que me estoy moviendo, como decía el moderador, por la zona de la Alpujarra, a la que conozco bastante bien, creo, yo creo que tendríamos que cambiar en el concepto de que hemos entendido y que entiende la Administración por escuela rural. Y más si se va a hacer ese informe y ese decreto que de verdad que sería necesario para la escuela rural, tendríamos que dar un paso algo más. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con escuelas que tenemos, ¿no?, en centros, como es el colegio público, perdonad que me refiero a los de Granada porque son los que conozco más, los que también de la zona de Almería podría conocer porque también trabajé allí de inspectora en bastantes zonas rurales de la Alpujarra almeriense. Pero yo me encuentro, por ejemplo, Treveles. No es colegio público rural, no es un colegio normalizado, ¿no?, entre comillas, urbano. No tiene ningún tipo de compensación ni de nada. Pero avanzo más y los colegios y los institutos que están eminentemente en zonas rurales, y también lo dice la LOE, ¿no?, y la LONLOE, porque dedica ese artículo 82 a la igualdad de oportunidades en el mundo rural. Se ha recogido aquí la cantidad de normas que dice ese artículo de la ley orgánica a favor de esa escuela rural. Como también nos decía el ponente, también leyendo, ¿no?, lo que dice Europa, la misma ley que hay para despoblación, ¿no?, la 45 de 2007, va hablando, ¿no?, de esa necesidad de poner los pies cuanto antes si no queremos terminar de cargarnos definitivamente la escuela rural. Entonces,
yo pienso que deberíamos de avanzar más en qué concepto entendemos hoy por escuela rural. El centro público que está ubicado en una localidad de menos de 5.000 habitantes de primaria y secundaria, o centros públicos que solo tienen primaria y están ellos en su localidad. Pienso que ahí deberíamos de definir qué se entiende, ¿no?, y qué entiende la Administración por escuela rural hoy en la realidad del siglo XXI, porque hasta ahora sabemos, ¿no?, que ha entendido por escuela rural, pero creo yo que deberemos avanzar más en esa línea estratégica que marca la Unión Europea, que marcan nuestras leyes educativas, porque dice que se deben de que el alumnado termine la educación secundaria obligatoria en sus localidades, no tenga que desplazarse. Pues puede haber fórmulas, ¿no?, que si tenemos esos institutos y los consideramos como zonas rurales, que ya los tenemos, pues a lo mejor podemos buscar fórmulas que se desplacen por ámbitos los especialistas, ¿no?, a donde están los niños de tercero y cuarto o incluso de primero y segundo, puesto que ya se experimentó la fórmula en los años 80 y tantos con los colegios públicos rurales y los especialistas para que no tuvieran que desplazarse. Y eso tampoco supondría, creo yo, ningún gasto a la Administración. Sería pues que desplazo a 3 profesores de ámbito y sigo manteniendo, ¿no?, el que puedan permanecer haciendo la educación secundaria obligatoria. Luego ya en las demás medidas, pues, ¿no?, tendrá que haber un plan integral de todas las administraciones. Y las dificultades también respecto a los colegios públicos rurales de la adaptación de las normas, pues bueno, ya hemos visto que no existen, ¿no? Entonces, con un profesorado completamente cambiando continuamente, llegando el 1 de septiembre y yéndose el día 30 de enero, pues cuesta, ¿no?, hacer proyectos innovadores. Luego, cantidad de ventajas, yo es que creo que las tiene la escuela rural y lo han ido comentando. Yo con mis compañeros ayer, con mis compañeros con los directores de los centros educativos y el profesorado, se hacían una jornada de buenas prácticas en la zona de Órgiva, sobre todo las situaciones de aprendizaje, y yo me quedaba alucinada la cantidad de experiencias que han presentado en todos los ámbitos, desde primaria y secundaria, porque vamos entendiendo que en esa zona de la Alpujarra en concreto, que es la puesto, que está completamente despoblada porque no hay ninguna población de más de 5.000 habitantes, creo que no la tiene ni Órgiva, pues queremos que sea una comunidad rural educativa desde el 0-3, lo menos hasta la posobligatoria que tenemos el instituto, ¿no?, y en Ujija. Y entonces, pues, creo que tiene muchísimas oportunidades para trabajar con este alumnado y con las familias y con el entorno del ayuntamiento y de las asociaciones que hay, con las escuelas de educación permanente, que las tenemos en todos los pueblos de la Alpujarra, pero no hay a lo mejor una buena conexión, y hacer proyectos más integradores que sea un elemento que fije población y fije formación. Gracias, Encarni. Bueno, pues se han hablado de varios pueblos, aquí queremos que nos hable de Cierro, su alcalde, Manuel Jesús. Adrián José. Adrián, no sé si es la pregunta adecuada para hacerte, porque tendría una cierta dimensión negativa. ¿Qué pasaría si se cierra vuestro CPR? Yo diría lo contrario, ¿qué pasaría si se aumenta vuestro CPR y se potencia? Bueno, cuéntanos cuál es tu realidad. Bueno, nosotros estamos en ello, estamos intentando potenciar el CPR. Nosotros, sí, la versión positiva, por supuesto. Hombre, el cierre de un colegio en un pueblo supone automáticamente la sentencia de muerte de ese pueblo. Claramente no hay que usar medias tintas, pues yo creo que eso es lo que supone realmente el cierre. Nosotros desde el 2015 pues, hemos tenido la suerte de atraer familias a nuestro municipio. Hemos traído 4 familias con niños. Descríbenos poblacionalmente qué es Cierro. Poblacionalmente nosotros somos un pueblo con 380 habitantes, pertenecemos al Colegio Público Rural San Marcos con otros 4 municipios más. Y bueno, actualmente nuestro colegio cuenta con 19 niños hasta sexto de GB y no sé cómo se llama ahora, primaria, ¿no? ¿Cómo es? Educación primaria. Sí, pues yo me acuerdo de lo mío. Bueno, pues cuenta con 19 niños, ha crecido en 6 niños, que para nosotros es un logro desde el año 2019, porque... ¿Del 19 a hoy? Del 19 a hoy ha crecido en 6 niños.
¿Por qué ha crecido? Pues porque nosotros contamos con un elenco de casas de viviendas de VPO y con medidas que estamos intentando tomar, pues hemos conseguido atraer a familias con niños a que residan en esas viviendas. Nosotros intentamos suplir las carencias que evidentemente tienen los municipios, pues con alternativas de ocio, alternativas culturales y sobre todo con medidas de conciliación. Desde el ayuntamiento pues intentamos poner en marcha, por ejemplo, un servicio de ludoteca que tenemos de lunes a viernes todas las tardes de 4 a 8 con 2 monitores en este caso. Entonces eso permite hacer atractivo el municipio para que se vengan familias con niños realmente a vivir. Pero si un colegio se cierra, el colegio es el servicio principal que podemos ofrecer a las familias para que se vengan a vivir a nuestros municipios. Sin eso, por mucho que los ayuntamientos queramos hacer otro tipo de cosas, pues no sería suficiente. Yo creo que toda la comunidad educativa debemos de exigir a las administraciones públicas competentes que haya una discriminación positiva hacia los pueblos pequeños y hacia los colegios públicos rurales. Yo llevo 4 años de alcalde y bueno, he estado en muchas jornadas de este tipo, jornadas de las que se han hablado de despoblación, pero realmente lo que hace falta es implementar medidas reales de lucha contra la despoblación, por ejemplo, adecuando la ratio en los colegios rurales. Yo creo que eso es lo más importante. Y sobre todo el no hablar de un gasto público, creo que es importante, sino en una inversión en el desarrollo de los pueblos pequeños. Creo que muchas veces nos referimos al gasto público, lo que supone tener abierto un colegio para 3 niños. Yo no creo que haya que hablar de ese gasto, hay que hablar con una inversión de desarrollo, porque si realmente cerramos un colegio en un... Gracias. Si realmente se cierra un colegio en un municipio pequeño, estamos sentenciados a desaparecer. Muy bien, pues gracias. Cierra el primer turno el director general de la Inspección Educativa, Manuel Jesús, y para englobar entonces todo el picoteo de demanda, habría una fundamental que se hace, ¿no? Y es, necesitamos por fin una normativa singular, propia, genuina, específica, con capacidad de respuesta del CPR. Casi, como decía Cani, de definición primero de qué es ese servicio en el ámbito rural de la educación y luego de su desarrollo o su potencialidad. ¿Qué noticias nos traes de la consejería al respecto, Manuel Jesús? Vale, muchas gracias. Bueno, en principio agradecer la presencia o la invitación que me hace el Defensor del Pueblo para estar en esta mesa redonda, que comparto además con personas y profesionales que saben mucho más que yo de la escuela pública rural, ¿no? Aún así, debo decir en mi descargo que al menos un año fui docente en una escuela pública rural, no en Andalucía, sí en Extremadura, ¿no? Entonces, sé un poco cómo funciona, sé un poco la problemática. Y bueno, puedo aportar algo, pero sobre todo la ventaja de ser el último es que sé todo lo que han dicho mis compañeros de mesa. Entonces puedo matizar algunas cuestiones, aunque ya digo que en la inmensa mayoría estoy de acuerdo en eso que comentaban, ¿no? Pero bueno, voy a matizar algo porque habrá que añadir algo de elemento de debate y discrepancia, ¿no? Adelante. Sobre la pregunta normativa, está clarísimo. Yo creo que hay un elemento fundamental donde tenemos una normativa del 98 que hay que adaptar. Y sobre todo hay que adaptar porque la propia normativa del 98 se hace en un contexto social determinado, con una organización, un sistema educativo que desde el 98 hasta el 2023 ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, es necesaria esa actualización normativa, ¿no? Pero bueno, ahora veré yo, esa actualización normativa, fijaros, en la orden del 88 ya se decía algunas cosas muy importantes. Lo que pasa es que luego no ha tenido un desarrollo explícito en las normativas particulares y con una singularidad determinada para los centros rurales, ¿no? Se definía que era un centro público rural en el artículo 1, cómo se solicitaba autorizar centro rural, qué función tenían los centros rurales, cuáles eran los órganos colegiados, y ahí se decía que los órganos colegiados, los órganos de coordinación docente, se equiparaba a cualquier centro de EGB en aquel momento, con lo cual ahora lo equiparamos a cualquier CEIP de primaria. Y el artículo 5, donde yo me detengo un poco, decía:
Los centros, en sus proyectos, deben de recoger modelos organizativos adaptados al medio. Deben de realizar adaptaciones del currículum al medio. Deben de utilizar metodologías renovadoras. Tienen que hacer un perfeccionamiento específico del profesorado. Tiene que aplicar programas psicopedagógicos compensadores. Tiene que organizar convivencias para intercambio con alumnos de sus sedes o de otros centros, ¿no? Y luego tendría que hacer un programa de coordinación con otras entidades. Bien, esos ejes son fundamentales, creo que todos coincidimos en ello. Lo que pasa es que luego no se le ha dado un desarrollo normativo adecuado para que se pueda implementar y cumplimentar esos ejes. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos ahora y al menos desde la Consejería creo que están con esa intención de afrontarlo porque es necesario que tengamos esa normativa para que los centros puedan desarrollar muchas de las cosas que ya hacen, porque todos estos 7 aspectos que yo digo, la mayoría de los centros lo hacen, pero sin los obstáculos añadidos de trabas o administrativas o de organización y funcionamiento, ¿no? Dicho esto, ahora vengo a matizar algunas cuestiones, ¿no? Bueno, yo me quedo mucho con lo que ha dicho Miguel, porque me ha encantado lo que ha dicho Miguel, y me ha encantado porque ha dicho, lo digo porque es una visión distinta a lo que han aportado el docente y la madre. Miguel ha dicho, yo como alumno tenía una educación personalizada, tenía una educación donde se desarrollaba en el medio y con el medio, tenía una educación entre iguales, ¿no? Entonces, todos esos elementos, lo decía el profesor de la universidad, hay centros privados que pagarían muchísimo por eso. Una educación personalizada, una educación en el medio y con el medio, una educación entre iguales, que la familia se integre en ese contexto. Yo me quedaría con ese mensaje, porque luego el mensaje siguiente son las ratios, las itinerancias y demás, que hay que abordarlo, y vamos a ello, vamos a abordarlo, ¿no? Aún así, leyendo el informe, a mí me hubiese gustado muchísimo escribir este párrafo del informe. Es en la página 29. Dice, somos conscientes de la complejidad de esta situación que desangra nuestra geografía humana. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de la transversalidad de las políticas públicas, de los problemas multisectoriales o de la interacción de las estrategias? Estas expresiones despiertan un cierto recelo por su vacuidad o el tono tecnicista que encierran, pero describen algunas situaciones que verdaderamente suponen un perfecto compendio de problemas enormemente complejos y que se relacionan entre sí, reproduciendo un efecto multiplicador que dificulta un acertado diagnóstico y la eficacia de sus soluciones. Me encantó este párrafo y ya digo, me hubiese gustado escribirlo yo porque va un poco a colación con lo que decía el alcalde. Estamos haciendo diagnósticos constantemente. Estamos diagnosticando, estamos haciendo análisis, estamos viendo cuál es la realidad, pero luego a la hora de aplicar acciones concretas no se llevan a cabo. Y quizás tenemos que superar esos discursos teóricos, tecnicistas, esas políticas de intenciones y pasar directamente al campo de las acciones, ¿no? Y ahí sí que creo que hay que aterrizar muchísimo, ¿no? Y bueno, lo de la palabra recelo y vacuidad, pues me encantó, ¿no? Me encantó. Dicho esto, yo creo que hay que diseñar una estrategia clara para el reto demográfico, ¿no? Y hay un elemento en ese reto demográfico que es la educación. Pero no comparto que la educación sea fundamental para combatir el reto demográfico. Creo que es un elemento más, porque salvo que yo esté equivocado, cuando se produce el éxodo del campo a la ciudad, en los siglos anteriores, cuando la gente va a la ciudad, no va a buscar un colegio bueno para sus hijos, va a buscar empleo, va a buscar trabajo. Ese eje es fundamental. Si no dotamos de empleabilidad, no creo que a tu localidad, señor alcalde, vaya ninguna familia por el colegio de sus hijos. La familia va si tiene vivienda, si tiene empleo y a partir de ahí es necesario garantizarle los derechos fundamentales a esa familia, sanidad y educación. ¿Vale? Entonces, creo que ese eje es fundamental y es importante. Por eso, yo creo que estamos debatiendo de colegios, pero el tema va mucho más allá. El reto demográfico va mucho más allá de centros, porque al final estamos subsidiando a la población con recursos y no vamos al centro fundamental, el desarrollo de una familia, de una persona, en un contexto determinado que abarca todas las dimensiones, ¿no? Bien, a partir de ahí, sobre las recomendaciones que se recogen en el informe, creo que eran 11 o 12 recomendaciones. Primero, elaborar un plan para o para centrar lo que sería evitar la pérdida de CPR, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Es cierto que en el último año se han cerrado CPRs, pero es verdad que se mantiene un número de CPR que, en cierto modo, da respuesta a ello. Yo no estaría por la labor de cerrar ningún CPR, porque cerrar un centro educativo en un pueblo, evidentemente, es condenar a esa población a que no pueda tener un desarrollo personal
no puede tener un desarrollo familiar y sobre todo porque el centro muchas veces es el eje vertebrador de la cultura y la educación de ese pueblo. Entonces, no se pueden cerrar los CPR. En eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Luego hay que hacer un acercamiento a CPR. Yo creo que informes como el que ha elaborado el Defensor del Pueblo y jornadas como esta nos hacen acercar los CPR, pero hay que acercarlos más aún. Pero hay que acercarlos desde una visión positiva. Los 7 aspectos que yo decía antes, o sea, yo no conozco centros que mejor trabajen la metodología competencial como son los CPRs. ¿Vale? Los CPR en metodología llevan muchísimo tiempo por delante de centros urbanos, de centros normalizados, entre comillas, ¿no? Eso hay que visibilizarlo, ¿no? La situación de aprendizaje se da en los CPR ya. Lo que pasa es que quizá no se dan con el contexto formalizado que pretende la normativa, ¿no? Pero se dan. Yo creo que eso hay que visibilizarlo. Ahora, si ponemos en foco en aquellos aspectos que necesitan los CPR, ratio, recursos, docente, itinerancia, creo que no vamos por el camino adecuado. Creo que hay que poner el foco sobre algo que no recoge el informe y es los efectos de los CPR en el éxito escolar, en el éxito educativo, en el éxito personal del alumnado. En esa parte hay que avanzar. Es decir, ¿qué son de los alumnos que están en los CPR? ¿Dónde están esos alumnos ahora? ¿Tuvieron éxito educativo? ¿Tuvieron éxito escolar? ¿Son licenciados? ¿Son graduados? ¿Desempeñan papeles determinados? Esa parte de estudio es necesario hacerla, porque si no nos quedamos solamente en el diagnóstico de la situación en cuanto a recursos, ratios, docentes, infraestructuras. Y ahí lanzo yo una cosa que no me voy a ganar al público, está clarísimo, pero yo ya lo sabía. Yo venía escuchando hoy en el coche una canción de Loquillo que decía: no vengo a ganar amigos, pero podéis contar conmigo siempre. Bien, la ratio no es una variable directa de calidad del sistema educativo. Lo digo aquí y lo digo en todos los sitios. Y que venga alguien que me lo demuestre con un estudio científico y avalado. La ratio no es una variable de calidad del sistema educativo, es una variable indirecta, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que la ratio es necesaria para algunos procesos y que yo estoy a favor de bajar la ratio. Pero bajar la ratio por sí no es un elemento de calidad. El elemento de calidad lo reúne las condiciones del profesorado, la cualificación del profesorado y el compromiso del profesorado. Lo reúne los liderazgos. Bueno, ahora hablamos de ratio. No. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero demuéstrame que es una variable directa del sistema, de la calidad del sistema. Yo no digo que no sea necesario, es necesario. Bueno, un momento. Seguimos. Un momento. Seguimos. Un momento. Vale. No me refiero a la ratio administrativa. Un momento. Cuestión de orden. Pero yo lo que sí me gustaría es que me aportaran estudios. O sea, yo voy a aportar datos. El informe tiene un dato muy significativo, ¿no? Y es página 139 y página 141, ¿vale? Cuando hablaba el Miguel, ¿no? La reducción, y le preguntaba al modelo, pero entonces vamos en términos de reducción. ¿A qué te referías, Miguel, con reducción? Que menos alumnado, hay menos alumnado. Vale. Los datos que nos dice aquí es que el número de alumnado se mantiene estable, ¿vale? Y los datos de los profesionales que intervienen nos dicen que va en aumento. Quiero decir, entiendo que los profesionales son docentes, ¿no? O todo tipo de profesionales, Vale, va en aumento. Quiero decir, muchas veces nos estamos llevando por percepciones, pero claro, si yo vivo en una zona determinada donde evidentemente la ratio ha aumentado o donde realmente me han cerrado un CPR, evidentemente esa situación es problemática para mi pueblo. Y como dice el alcalde, se carga mi pueblo. Pero yo creo que si hacemos un informe general, nos estamos dando cuenta que con los datos nos dice que el número de alumnos aumenta y el número de docentes también, o de profesionales. Yo creo que esa es la línea. Pero no tenemos que decir, evidentemente, que no son necesarios más. Tenemos que apostar por más, pero tenemos que ser fieles a los datos. No podemos basarnos en percepciones, en opiniones, actitudes y percepciones. Lo decía el profesor universitario. Me faltó el cuarto punto, datos objetivos. Los datos son fundamentales, porque desde los datos se pueden partir en las opiniones, las actitudes y las percepciones, ¿vale? Y lo que dice este informe no es eso, ¿vale? No obstante, cuando hablamos de ratio, yo entiendo que hay unidades que cuando están a 12 o 15, evidentemente supone un elemento muy distorsionado de las prácticas docentes, ¿vale? Pero yo parto de la siguiente cuestión. Una ratio muy elevada en centros rurales, que son 9, como decía la madre de un centro, son 9 alumnos. Evidentemente, para esos 9 alumnos hay una riqueza de interacciones enorme. Lo que realmente afecta es a la práctica docente y a la calidad del docente, pero no a la calidad del sistema, como variable directa, ¿vale? Bien, ¿qué más decía el informe?
Luego, yo sabía que la ratio iba a generar esto, por eso lo saco. ¿Vale? Bien, ¿qué más decía el informe? Decía, reordenación y adecuación de la demanda. Totalmente de acuerdo. Creo que es fundamental reordenar y demás. Y cuando hablaba de la empleabilidad, un elemento importante, la formación profesional. La formación profesional tiene que tener también una cabida importante en los entornos rurales, porque da ese elemento de permanencia en el entorno, de posible empleabilidad y, por lo tanto, de una salida laboral al sistema, ¿no? Bien, la normativa hemos dicho que era la cuarta recomendación, totalmente de acuerdo, creo que hay que avanzar en esa normativa. Hay algunos elementos importantes en cuanto a la selección de directores, pero son burocráticos todos. Hay que avanzar y, sobre todo, los programas que decía el director. No es lo mismo un programa en un centro urbano que en un centro rural y creo que las condiciones de aplicabilidad de ese programa tienen que ser muy distintas, ¿no? Reformar y adaptar los servicios complementarios, totalmente de acuerdo. 18% de aula matinal no es ahora mismo un 20 y tanto de comedor y un 50 y tanto de actividades extraescolares. Esa es una apuesta que tiene que hacer la Administración por potenciar los servicios complementarios, ¿no? Sobre la mejora de las instalaciones, bueno, yo no veo el informe que sea muy malo, pero es verdad que en las instalaciones hay que mejorarlo. La refrigeración y la calefacción la sufrimos en todos los centros andaluces, ¿no? Es posible que a lo mejor cuando se diseñen esas estrategias pongamos el foco primero en los centros donde mayor necesidades puede haber, ¿no? Y pueden ser los centros rurales, ¿no? Porque estamos en medio de entornos que son mucho más agresivos que entornos urbanos, ¿no? Potenciar las TIC, totalmente de acuerdo. No obstante, ojo con potenciar las TIC. Estuve también en una mesa redonda sobre la brecha digital. Ojo que potenciar las TIC no es dotar de recursos. Y ahí voy a la segunda parte que voy ahora a levantar al público porque va a estar en contra mía. Los recursos son eficaces hasta un límite. A partir de un límite, más recursos no lleva directamente a una mejora de la calidad del sistema educativo, ¿vale? Luego podemos dotar de ordenadores a todo el mundo, pero si no tenemos software adecuado y no tenemos las herramientas cognitivas necesarias para utilizar las TIC, no nos sirven para nada, ¿vale? Bien. Atención singular al alumnado, totalmente de acuerdo. Creo que es necesario esa educación personalizada. Es más, creo que la educación personalizada se da en los centros rurales, ¿no? Luego, en cuanto al reconocimiento de la labor del profesorado, totalmente de acuerdo también. Antes había puestos de difícil desempeño, creo que se tiene que seguir manteniendo. Y lo que hablaba el director sobre la estabilidad de las plantillas. Hay un 50% de inestabilidad de plantilla. Creo que hay que atajar ese problema también. Pero atajar ese problema significa sacar puestos específicos. Y aquí hay que contar con los representantes de los docentes si están o no están de acuerdo con los puestos específicos. Ya les digo que la Administración sí está de acuerdo con esos puestos específicos. Pero ¿los sindicatos están de acuerdo con esos puestos específicos? Habría que, evidentemente, recogerlo en esa estrategia general, ¿no? Y bueno, y creo que ya... Vamos a seguir con la ronda. Manuel. Nada más. Rafa, continuamos un poco con este orden, pero, por favor, una cuestión de orden. Quien quiere intervenir, exactamente, que levante la mano, porque al hacerse por streaming, estas intervenciones sin el apoyo de micrófono quedan recogidas, ¿vale? Y queremos hacerlo así. Vamos a terminar una ronda y interviene el público. Rafael, una de las cosas que nos contaste era un interesante movimiento que hubo entre profesionales implicados de los CPR, que llegasteis a mantener una reunión, creo que fue en Mollina, y donde se avanzó muchísimo en una especie de pre-borrador inicial de ideas para lo que podía ser una actualización de la normativa de CPR. Mollina terminó, nos contaste que aquello parece que no tuvo un especial desarrollo. Desde vuestro pulso como profesional, no tanto desde la iniciativa de la propia consejería, ¿eso cómo está? ¿Para cuándo un Mollina 2? Pues sí, lo que comenta Manolo es verdad. En 2018 tuvimos un encuentro de los colegios públicos rurales de Andalucía en Mollina, en el cual pues nos acompañó la consejera con todo su equipo, con la parte también de consejería de compensatoria, y bueno, pues allí llegamos a una serie de conclusiones que se recogieron en un documento marco, que bueno, pues luego desgraciadamente tuvimos cambio de, bueno, desgraciadamente no por el partido político, no tengo nada que ver con ese tema, sino que cambió el partido político en ese momento y aquello se quedó guardado y ya no hemos vuelto a tener más conocimiento de aquel acuerdo, ¿no? Allí además, pues no solamente fue un lugar en el que pudimos compartir
todas nuestras demandas con la consejería, intentar trabajar en común para llegar a acuerdos y sacar cosas que beneficiaran a nuestro centro, sino que además se puso de manifiesto un documento que fue la consejería la que lo elaboró, en la que nos decía, con datos objetivos obviamente, que los colegios rurales teníamos unos mejores resultados académicos que los colegios en las zonas urbanas, ¿no? Ese documento es público, nos lo aportó en ese encuentro la consejería, con lo cual avala perfectamente nuestro trabajo y la calidad de la enseñanza que se da en nuestros centros, ¿no? Un Mollina 2, pues por nuestra parte, antes de ayer. O sea, queremos ya un Mollina 2 porque queremos de nuevo que nuestra consejería tenga bien escucharnos, sentarnos, dialogar, hablar, compartir experiencias, compartir también muchas de las propuestas educativas que son vanguardistas en cuanto a que pues no se desarrollan en los centros ordinarios. Y pues porque, como también decía nuestro inspector general, pues porque se hacen verdaderas cosas en cuanto a situaciones de aprendizaje y demás, que estamos años luz de los demás centros, ¿no? Y es porque nuestra singularidad, nuestra diversidad nos hace trabajar en esa línea, ¿no? No podemos plantear un trabajo para un curso, tenemos que trabajarlo para varios, y eso es diversidad, eso es inclusión, etc. Entonces, por eso nuestras propuestas pedagógicas pues son vanguardistas, ¿no? Luego también mantenemos en algunas provincias un encuentro entre los diferentes directores y directoras de los centros rurales que nos permiten también lanzar propuestas a nuestras delegaciones provinciales y a su vez pues, compartir el día a día que tenemos los directores en nuestra labor, y también eso nos ayuda un poco a desahogarnos por un lado y por otro lado también a darnos palmaditas en la espalda, que también de vez en cuando nos hacen falta, ¿no? Luego también, apostillando un poco lo que nos decía nuestro inspector, es verdad que nuestro informe, el informe que ha desarrollado el defensor del pueblo, no recoge qué ocurre con nuestros alumnos cuando se van, a partir de tercero de la ESO en algunos casos o en sexto, ¿no? Comparto evidentemente que parte de este problema no es solamente de la Consejería de Educación, es evidente, ¿no? Hablamos siempre de despoblación, no hablamos de calidad educativa. Es evidente que por muy buena escuela que tengas, no puedes mantener a los alumnos porque no los vas a traer por la escuela, los vas a traer por otros motivos más. De hecho, tuve ocasión de dirigirme a la consejera personalmente en aquel encuentro en Mollina y lo hablamos, que esto es un esfuerzo de todas las consejerías, no solamente de la educativa, aunque lógicamente ella tenga el peso que hoy nos ocupa, ¿no? Pero parte del problema de que los niños no se vengan, o sea, no se nos queden en las poblaciones es porque llegan a tener grandes resultados académicos. Es que se hacen ingenieros, se hacen arquitectos, se hacen abogados, y esos no pueden volver a los sitios rurales porque no tienen trabajo. Pero resultados académicos, nuestros alumnos, no hay nada más que ver ese informe que, como digo, emitió la Consejería hace unos años y que continuamos con el seguimiento a las reuniones de tránsito, y se nos felicita a los centros rurales por nuestra labor educativa y la calidad de los alumnos que salen de nuestros centros. Por tanto, es cierto que le falta el informe, pero no es una apreciación personal. Comparto la apreciación de todos los directores con los que me reúno, que nuestros alumnos, cuando continúan la enseñanza educativa obligatoria o posobligatoria, incluso la universitaria, obtienen grandes resultados. Por tanto, creo que el trabajo que se hace en los centros es de destacar y además tiene una proyección de futuro, que es lo que hace que tengamos esos alumnos que desgraciadamente no nos vuelven o no se estabilizan en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, perdón, porque no hay trabajo en los que puedan dedicarse, ¿no? Gracias. Susana, ¿qué crees que puede aportar un AMPA para el mantenimiento, para esta pelea por el sistema educativo que ofrecen los CPR? ¿Cuál sería tu compromiso aquí en nombre de tu experiencia y con los contactos que tienes con las demás AMPA? Nosotros llevamos mucho tiempo peleando, sí, porque nos gusta nuestro colegio y estamos muy contentos de que nuestros hijos estén en un colegio como este, pero
también necesitamos que se nos apoye en la problemática que se nos presenta, porque hablamos de las ratios y yo no hablo de las ratios solo por el número de niños, porque, por ejemplo, lo que he comentado antes, que tengamos 3 cursos de infantil con un primero de primaria, los niños de primero de primaria, por ejemplo, si entran 4 niños de 3 años, los niños de primero que están aprendiendo a leer y a escribir, con una sola maestra, esos niños, esa maestra de infantil no puede, estamos hablando de etapas educativas totalmente diferentes. Entonces, sí, queremos nuestra escuela, sabemos que nuestros niños van a estar en unidades que son que engloban varios cursos. Sí. ¿Cuántos alumnos hay en infantil y primero de primaria en tu colegio? Hay 10 niños. Entre infantil, 3, 4, 5 y primero de primaria. Entendemos que para nosotros la ratio significa que si hay más de X niños, a primero nos lo ponen con infantil. A lo mejor este año, si hay más niños, pues sí tendremos 2 unidades de primaria, primero, segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto. Pero, claro, no es un problema tener primero, segundo y tercero. El problema es tener un primero de primaria con 3, 4 y 5 años de infantil, por ejemplo. Entonces... En ese aspecto, te hablo también como docente, eso en muchas ocasiones, también he trabajado en equipos directivos, en muchas ocasiones eso a las familias también les quema. Les quema que haya esa mezcla. Ya no te hablo de la mezcla de primero a cuarto, que estamos en una etapa de primaria, bueno, si uno aprende de otros, todo lo positivo que hay que resaltar sobre eso. Pero sí hay familias que en ese tema, cuando los tienen los de infantil con primero y segundo, hay familias que se queman y se van a otros coles, y se van. Y es alumno que tú has perdido. Y hay alumno Claro. que pierde, alumno que pierde. Esa es la ratio de la que yo hablo. Me vais a perdonar, no es ratio, es número de unidades, no es ratio. Pues claro, Claro, el número de unidades depende de la ratio. depende de la ratio, efectivamente. No siempre. Un momento, por favor. Sí. Susana, y ahora que habléis vosotros, dice Miguel y dice Manuel Jesús, el inspector general, lo recoge muy bien el informe del Defensor del Pueblo, que a lo mejor de donde se hace la planificación de las unidades, entendiendo que efectivamente la ratio mínima que está poniendo es 15 o 12, dependiendo que sean del mismo ciclo o de diferentes etapas, a lo mejor pienso yo, ¿no?, que en determinadas situaciones esas personas que están ahí planificando, pues haciendo un poquito más, un estudio más completo y mirando con una lupa diferente un poco a cada colegio rural o a cada centro rural, pues hacer esa singularidad, aunque la norma todavía no lo hace, pero vamos a esperar que el secretario general dice que está avanzando, pues mientras que eso se mire, porque la verdad si están, no lo sé, 4 o 5 niños de 3, 4 y 5 y luego tiene otros 4 o 5 de primero y segundo, seguro que la docente que esté ahí, porque será una mujer, lo sacará adelante y los niños con buenas competencias. Pero, no, mirad con cierta sensibilidad, creo yo, a lo mejor. Claro, pero aquí este problema... En casos concretos... Sí, el problema no es... evidentemente hay contextos donde es necesario que la ratio se baje, está claro. Yo, cuando pongo el foco en esto, lo pongo porque al final nos estamos desviando de lo que es la esencia. Yo lo he dicho antes, es necesario bajar la ratio, claro que sí es necesario bajar la ratio. ¿Hasta cuánto? No lo sé, no lo sé. Pero sí que es verdad que si ponemos el foco y el mantra en ratio, perdemos de vista la esencia. La esencia, si me permitís que termine, perdemos por favor, el foco en la esencia de otros elementos que son variables directas. Mira, y yo lo que pido, no me lo van a traer nunca, un estudio solvente sobre esto. Porque si yo tengo estudios donde dice que los centros con mayor tasa de abandono también son los centros con mayor bajada de ratio o con mayor reducción de ratio. Con lo cual, no significa... Es que, claro, a ver si consigo explicarme o consigo que me entiendan ustedes.
Yo sí tengo datos donde dice centros, no de las zonas los centros rurales. con mayor tasa de abandono son los centros con zonas menor rurales ratio posible. no son... Y ustedes me dirán, hay que seguir bajando la ratio. Y yo les voy a decir, no es la solución. Luego, la ratio no es la solución. Esos centros necesitan una intervención multidisciplinar y una intervención integral. Y necesitan profesionales cualificados, una organización determinada, que intervenga no solamente educación, sino empleo y servicios sociales. Ese es el foco. Pero, en cambio, nosotros solamente nos quedamos en la ratio y la ratio. Y digo, no es una variable directa. Dicho esto, evidentemente ustedes no van a entender que yo no quiero que la ratio se baje en los centros. Claro que sí quiero que se baje en los centros. Lo que no quiero es que el debate se centre en la ratio, porque entonces nos estamos equivocando. ¿Vale? Perdón. ¿Puedo? Sí. Sí. Que volvemos a que esto debería de ser algo flexible en los CPR, porque, por ejemplo, este año estoy hablando de 2 niños de primero. ¿Qué pasa? Que si los niños, o sea, si solo se tienen en cuenta las ratios de primaria, nosotros tendríamos 3 unidades, más pequeñas, pero tendríamos 3 unidades de primaria. Al meter a estos 2 niños con infantil, tenemos 2 unidades de primaria, una de infantil. Los apoyos, pues si tenemos una unidad menos, tenemos menos maestros. ¿Qué quiere decir? Que es la pescadilla que se muerde la cola. Porque estamos mezclando dos ciclos. Pero esto no es de ahora, esto llevamos muchísimo tiempo. Lo que pasa que ahora yo hablo de ratios porque cuando se va a presentar una queja, porque nos han hecho un gazpacho un poco extraño, y vamos a presentar una queja, a nosotros la bandera que se nos pone es la ratio. Ratio, número de alumnos. Efectivamente. Entonces, en el caso de los CPR, esto debería de ser flexible. Y volvemos a lo mismo, porque todos los años no hay los mismos niños de cada curso, porque todos los cursos no son iguales y, por ejemplo, pongamos que un año entra un niño de 3 años y hay 3, 4 y 5 años y está primero también. Hay solo un niño de 3 años. Por ejemplo, este año entran al cole 4 niños de 3 años. ¿Cuándo van a empezar los de primero a empezar a leer? Por ejemplo. Entonces, la ratio es la bandera que se nos pone a nosotros para decirnos, es que esto tiene que ser así y así se os queda así se os divide y tenemos un maestro menos y tenemos menos. Eso es lo que a nosotros, por eso yo hablo de ratio, no por otra cosa. Si me permite, Susana, y poniendo una pequeña cuña en una cuestión que estuvimos analizando cuando realizamos el informe, la ratio no será un indicador de calidad, es un indicador mucho más potente porque es el que define la asistencia o no del propio servicio. Yo lo que he dicho es que no es una variable directa de la calidad, pero que es una variable que incide sí, indirectamente. Nosotros estamos cargados de informes donde se nos dice esta es la ratio y este es el resultado consecuencia a la hora de asignar recursos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo y que es la primera cuestión que planteamos en el informe? Una y otra vez una referencia a que los CPR tienen que tener una definición de ratio, de indicadores, de criterios moderadores interpretativos que pasa por una norma, que era una pregunta que te comenté antes y no ha quedado suficientemente clara. ¿Cómo está ahora mismo el estado de elaboración de esa norma que estamos todos rondando su necesidad y su espera? Vale, hasta donde yo sé, lo ha dicho el secretario general antes, hay un decreto de zonas de transformación social donde se incluye estos elementos, pero el decreto todavía necesita no tiempo en el sentido... yo también escuchaba, decir algún día es decir nunca, ¿no? Entonces, no se trata de decir algún día, se trata de que va a salir, evidentemente va a salir. Lo que pasa es que yo creo que en ese decreto hay que hacer aportaciones más en el ámbito de escuelas rurales, no solamente en ámbitos de zona de transformación social. Una zona de transformación social también es una zona vulnerable en un entorno urbano, ¿no? Entonces, necesitamos, evidentemente, concretar y matizar lo que sería ese decreto en zonas rurales, ¿no? Yo creo que va por ahí. Y hay una estrategia, en el informe lo dice, que se ha paralizado durante un año, pero es verdad que a nivel de gobierno andaluz hay una estrategia contra el desafío demográfico, ¿no? Yo creo que ahí la escuela rural juega un papel importante. Pero insisto, si pensamos que la educación formal
en ese momento es la llave para todo, creo que nos equivocamos. La educación formal es un derecho al que se tiene que acceder, ¿no? Y ese derecho se accede en el momento en que hay una población que está en los núcleos rurales. Tenemos que atraer a esas personas a los núcleos rurales, ¿no? Y ahí hace falta una intervención totalmente coordinada de las distintas administraciones, ¿no? Por eso decía yo la vacuidad de muchos mensajes, ¿no? En cuanto a la ratio, yo entiendo que hay que establecer una ratio determinada, pero también entiendo que hay márgenes de maniobra y singularidades donde, dependiendo de la oportunidad, la norma se puede adecuar a esa oportunidad, ¿no? Entonces, en el informe no aparece un estudio de ratio, aparecen unos datos generales sobre el número de alumnos y unos datos generales sobre el número de profesionales. Si yo me voy a eso, en el informe dice que la ratio está entre 9 y 10, ¿no? Bien, antes lo decía el profesor de la universidad, la ratio idónea para grupos multinivelales son 8. Pues mira, puede ser 8 una ratio adecuada, pero es una ratio adecuada si mezclamos infantil, primero, segundo, tercero, porque 8 puede ser 1 de infantil y 6 de primaria, o 2 de infantil y 6 de primaria, ¿no? ¿Esa ratio es ajustable para ahí? Evidentemente habrá que considerar cada una de las particularidades, porque creo que estamos hablando de un problema que no es un problema homogéneo. Estamos hablando de una cuestión que necesita una base fundamental, pero luego también actuaciones particulares en cada uno de los entornos. Sí. Lo que sí nos gustaría, creo que a todos los profesionales que nos dedicamos a las direcciones de los centros rurales, es que se contara con nosotros a la hora de la elaboración de las normas. Estamos a pie de obra, como se suele decir, y casi siempre las normas nos vienen dadas y a veces no se ajustan a las realidades que demandamos, ¿no? Entonces, como sé que esa norma está en proceso, según nos ha comentado Javier, pues sí nos gustaría que, como está en proceso, pues se contara con nosotros para poder aportar, sobre todo a esa norma, todo aquello que consideramos que es de interés, ¿no? Así que si podéis transmitirlo a quien competa. Yo creo que es fundamental que todos los agentes educativos que participan en ese proceso tengan su voz y además son distintas perspectivas que enriquecen. Yo creo que es muy importante que esté la familia, creo que es muy importante que estén los docentes, los directores, la inspección. No siempre ha ocurrido así. Si tiramos hacia atrás, años atrás o décadas atrás, no siempre ha ocurrido así. No nos olvidemos que tenemos una ley orgánica que se aprobó en 6 meses sin ningún consenso político. No he visto mucho movimiento a partir de ahí, ¿no? Yo creo que las leyes educativas tienen que emanar de lo que los agentes educativos conocen y aportan. Si esa ley educativa no emana de los agentes educativos, estamos condenados a que fracase, ¿vale? Y eso, tristemente, en educación ha ocurrido mucho. Vamos a dar primera pregunta al público, por favor. El micrófono. Muchas gracias. Pues no sé si quieres presentar, si te apetece. Pues soy Manuela, soy maestra de un centro público rural aquí en la provincia de Granada, en Freila. Y bueno, pues con todos los temas que se estaban suscitando, quería decir algunas apreciaciones. Voy a intentar ser muy breve. Lo primero, pues lamentar que se hayan ido las personalidades políticas, la delegada de Educación, se han ido y no van a escuchar todo esto que las maestras, los maestros, los equipos directivos, las personas de los centros del profesorado tengan que decirle para, por supuesto, siempre mejorar y ayudar a que mejore esta atención en los centros públicos rurales. Puntualizar una cosita con respecto a la itinerancia, que normalmente no se tienen en cuenta la itinerancia de profesorado que se desplaza a diferentes sedes. Y eso también debería de tenerse en cuenta a la hora de planificar esa normativa que esperemos que mejore en los centros rurales. Luego, por otra parte, estaba comentando don Manuel que, por ejemplo, en el centro del compañero, pues que había 12 alumnos, pero eran 3 maestros los que lo atendían. Esto no se da a día de hoy y eso también hay que tenerlo en cuenta conforme a los números de lo que estamos hablando. Luego, hablando de variables y de estadísticas, estaba también precisamente don Manuel hablando de las variables que inciden en el tema de ratio y también de las variables que inciden en el éxito escolar. No solamente inciden lo que suceda a nivel de aula, hay otras variables que precisamente por estar en un entorno rural inciden en el éxito y esas variables pues no se estaban teniendo en cuenta. Luego, por otra parte, el tema de que la ratio no es una variable
que influye de manera directa. Claro, hay que tener muchas cosas en cuenta. También no estamos aportando estudios de la otra parte. Es decir, estamos hablando de que no hay estudios que me demuestran que la ratio incide, en la bajada de ratio incide favorablemente en el desempeño del alumnado o en la calidad de la atención que se le va a dar al alumnado. Eso es un poquito peliagudo porque, por un lado, nos están dando estudios que nos hablen de esta cuestión, pero, por otro lado, los datos que maneja la consejería son de medias de ratio y esa variable es bastante poco precisa, teniendo en cuenta la realidad diversa de precisamente los CPR, que tienen una diversidad que no se puede ajustar a ningún tipo de media. Se acerca más bien a los extremos de la normal de una curva estadística. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando dice que no es una variable que incide, creo que ahí también hay un error, y me lo va a permitir que se lo señale, porque lo que sí está claro es que las variables que inciden son grupos reducidos de alumnado en los que va a estar claro que mejora su calidad educativa y la calidad de la atención que el profesorado les puede dar, y eso está directamente relacionado con la ratio. Lo que también influye es la atención personalizada del alumnado, que influye directamente en esa atención que se le puede dar por parte del profesorado. Y también, si ya nos vamos a una cuestión meramente comercial, cualquier empresa de formación, cuando se publicita que tiene una atención personalizada con ratios muy bajas. Y creo que esto pues demostraría, y creo que nos da a todos ¿Puedo contestar? Bien. Información al respecto. Gracias. Me resulta curioso que focalicemos todo sobre la ratio. Me resulta curioso porque, insisto, no es una variable directa, sí en la calidad laboral de los docentes, pero no en la calidad del sistema educativo. Sí hay estudios que avalan lo contrario. De hecho, hay estudios que avalan que 2 docentes en el aula con 40 alumnos obtienen mejores resultados que 2 grupos de 20 alumnos con un docente. Luego, esos estudios sí avalan que la ratio no es directa. Ahora, puede ocurrir que un docente con 5 alumnos haga exactamente lo mismo que hace con 30 alumnos. Estamos hablando ya de metodología, estamos hablando de organización y estamos hablando de currículum. Esos sí son variables directas, no la ratio. Ahora, yo no digo que la ratio no haya que bajarla porque favorece una educación personalizada, por supuesto, pero favorece una educación personalizada si los elementos anteriores están presentes en el aula y en el sistema, ¿no? Entonces, sí hay estudios que avalan que la ratio no es una variable directa, y hay estudios que avalan que con menos ratio no necesariamente se produce más calidad, ¿vale? Ahora, sí que es verdad que hay estudios que avalan 3 cosas fundamentales, y 2 de ellas se dan en los docentes de los CPR. Cualificación de los docentes. La Administración no está cualificando adecuadamente a los docentes. Podemos hablar de la universidad, la formación inicial de los docentes, pero sí que es verdad que hay un interés enorme de todos los docentes que participan en los CPR para formarse y para atender a un contexto determinado que es el que atiende día a día. Luego, la cualificación docente es fundamental. Hay un compromiso enorme de los docentes que trabajan en los CPR. Segundo elemento de calidad, cualificación, compromiso. Y hay un tercer elemento que es donde hay que intervenir un poco, las condiciones laborales de esos docentes, ¿vale? Ahí donde creo. Si unimos la calidad docente, sabemos que el techo de un sistema educativo es el techo de sus docentes. Si añadimos la segunda, el currículum, ¿es el mismo currículum el que se da en todos los entornos o no? ¿O debe haber adaptaciones del currículum? La ley del 88, la orden del 88 lo dice. ¿Lo hemos llevado a cabo? Pues a lo mejor no, porque el director del centro intenta aplicar el currículum que está formalizado, porque si no luego puede llegar el inspector y exigirle ese currículum. Y a lo mejor ese tipo de alumno necesita una adaptación del currículum a su medio, porque trabaja con el medio y en el medio determinado, ¿no? Y luego el liderazgo de los docentes, de los equipos directivos. El liderazgo de los equipos directivos es para que tomen decisiones dentro de su autonomía. Y es verdad que muchas veces está la autonomía decretada y la autonomía real. Pero dentro de la autonomía real, que es más limitada de lo que se creen quienes legislan, hay una capacidad de maniobra también. Y esa capacidad de maniobra habría que estudiarla centro a centro, porque yo puedo tener una clase con 9 alumnos, pero a lo mejor tengo horas de especialidades o horas de itinerancia que me permita hacer grupos flexibles. Ahí tengo un margen de autonomía determinado. O incluso hay momentos que hay actividades donde yo puedo llevarme 9 más 5, 14 niños a hacer una actividad concreta y puedo sacar 2 niños para atenderlo de una manera determinada. Luego, quiero decir, hay margen de autonomía para que dentro de la organización y el funcionamiento de los centros, los líderes, que son los directores y los equipos directivos, puedan tomar decisiones.
Y hay que tomar decisiones sin miedo, ¿vale? Porque la norma nos lo permite. Y yo lo decía antes, no dejemos la autonomía de los centros al miedo de que nos lo puedan desmontar. Yo estuve una vez en una charla de Carmen Pellicer, creo que la conocéis, directora de Cuaderno de Pedagogía, y montó un horario fabuloso por ámbitos, maravilloso. Le llegó la administración y dijo, no la administración, la inspección, no es de aquí, de Andalucía, evidentemente. Le llegó y dice, usted tiene que desmontar ese horario. Y ya digo yo, ¿con qué criterio, con qué base normativa le dijo la inspección que tenía que desmontar ese horario? No había base normativa. Había percepciones donde yo entendía que las 5 horas de lengua tenía que estar recogida aquí, las 5 de matemática y las 3 de conocimiento del medio. Y no entendía que si doy 13 horas de ámbito, puedo justificar adecuadamente que se da el mínimo curricular de 5 horas de lengua, el mínimo curricular de 5 horas de matemática y las 3 de conocimiento del medio. Eso tiene autonomía los centros para hacerlo. Eso no lo han hecho la mayoría de los centros. En los CPR sí encuentro que ocurre muchas veces. Porque cuando yo voy a visitar un centro, ¿qué le digo? ¿Usted está dando lengua? No, lo que me interesa saber es qué están aprendiendo esos alumnos. Y posiblemente cuando estén dando lengua estén aprendiendo matemática y conocimiento del medio. Luego, ese enfoque globalizador, que sí lo tenéis en los CPR, es lo que da margen de autonomía para hacer agrupamientos flexibles y para trabajar con los alumnos en entornos muy amplios. Yo he sido profesor del CPR tenía que dar educación física. Yo no tenía una pista de baloncesto ni de fútbol. Yo tenía un campo enorme donde me lo sacaba y hacía actividades motrices enormes. ¿Que ese centro no tenía recursos? Evidentemente no tenía recursos de instalaciones deportivas adecuadas, pero sí tenía un entorno y un medio que yo podía aprovechar y a lo mejor baloncesto no hacía porque no tiraban a canasta, pero hacía otras muchísimas más actividades que al final favorecen el desarrollo psicomotriz del alumnado. Luego, ese tipo de cosas sí influyen en la calidad del sistema. Es decir, las decisiones que toman los docentes, la cualificación de los docentes, el compromiso de los docentes, sí influye. La ratio, evidentemente, claro que sí. Hombre, yo quiero... ¿Por qué los centros privados ofertan esa ratio? Porque hay una concepción generalizada que cuanto menos ratio, más calidad. Y yo vengo a desmontar eso. Vengo a desmontar eso no porque la ratio baja no sea necesaria. Vengo a desmontar eso porque perdemos el foco en la cualificación de los docentes. Perdemos el foco en la normativa, que debe ser posibilitadora y no obstaculizadora. Perdemos el foco en las condiciones laborales. Y al final acabamos todo con ratio. Sigamos hablando de ratio. Siguiente pregunta. Zour Hussein de Fanpalambra. Pregunta. Queremos una pregunta. Adelante. Tengo varias observaciones. Vamos a empezar por la primera. Tengo varias observaciones. La primera es la ratio, lo siento. Es que lo siento. Los alumnos, nuestros hijos e hijas, no son variables matemáticas, no son números. Eso para empezar. Un maestro que atiende a 10 alumnos en una clase del mismo nivel no es un maestro que atiende a 20 ni a 25. La atención que se ofrece a estos alumnos no es la misma, bajo ningún concepto. Es que casi es una atención personalizada. Aunque estén en el mismo nivel, cada niño necesita sus más y sus menos. Eso también hay que respetarlo. Sobre potenciar las TIC, pues primero hay que formar a las familias para que ellos a su vez ayuden a los hijos. Sobre que las AMPAs atraen a las familias, pues las AMPAs atraen a las familias y les ayudan a integrarse en la sociedad, sobre todo si son familias extranjeras. Es una labor fundamental de las AMPAs. Sobre lo que he dicho, que las familias se queman y muchas veces se van, es que tener a niños de varias etapas educativas en una clase, eso es una barbaridad. Porque a lo mejor tenemos un niño de altas capacidades de primero con un niño de infantil y eso es algo inaceptable. Hay que seguirle el ritmo a ese niño de altas capacidades y hay que enseñar a ese niño de 3 años. Luego es una pérdida para este niño de primero. Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque sencillamente es que los niños no son iguales, cada uno tiene un ritmo de trabajo, eso hay que tenerlo en cuenta. No estamos hablando de estudios, son personas, al fin y al cabo, son nuestros hijos. Por mucho que la administración diga, la ratio, una baja ratio, es buena para la calidad de la enseñanza. Eso no quiere decir que los maestros sean más o menos cualificados, para nada. Un maestro que atiende a 10 alumnos no es un maestro que atiende a 25. Y nadie puede convencerme de lo contrario, lo siento.
Gracias. Ni yo mismo le intento convencer. Otra pregunta, por favor. Ahí, gracias. Una pregunta que el director general está dispuesto a responderla. Al primero a las preguntas que ha hecho. Vamos a ver, yo no le puedo contestar en el sentido de que comparto lo que dice, evidentemente. No hay dos niños iguales, pero es que dos niños de 10 años son distintos, o de 6 años son distintos totalmente. Y cada uno necesita un tratamiento personalizado. Yo le preguntaría a Miguel si cuando él estuvo compartiendo un grupo o clase con niños de 4 o 5 años por debajo y 4 o 5 años por arriba, si lo notó, lo sufrió mucho o fue una experiencia enriquecedora. Si estuviste compartiendo clase con niños con 4 o compañeros con 4 años menos o 4 años más, si eso fue un obstáculo o fue un motivo de enriquecimiento, como has dicho antes, ¿no? Es que yo resalto los aspectos positivos en este caso, porque es motivo de enriquecimiento, porque es verdad que todos aprenden de todos se cuidan, todos cuidan de todos se afianzan cosas que desconocen, pero es cierto que cuando hay volvemos un poco a la ratio, a un mayor número de alumnos hay mayores dificultades, y más hoy día que cada vez salen más aspectos en cuanto a necesidades educativas específicas, porque cada vez pues, hay esa diversidad mayor. Ya no hablo de diversidad dentro de que un niño de quinto tenga más o menos nivel, sino que un niño de quinto a lo mejor tiene una pequeña discapacidad o tiene un problema, entonces claro, todo eso se agrava, Eso antes es verdad que eso, pues, digamos, no es que no existiera, pero que ahora hoy en día está mucho más personalizado en ese aspecto. Una pregunta que han hecho por streaming, ¿no? Que dice lo siguiente: ¿la condición de ser alumno de CPR marca el desarrollo educativo de la persona? Para mí, esa pregunta. Yo vuelvo un poco a la línea que habéis comentado antes. Yo vengo de un centro rural, soy de un pueblo, no tengo ninguna vergüenza en decirlo, y yo creo que todos conocemos a médicos, ingenieros, incluso agricultores y ganaderos que están día a día sacando lo máximo posible de ellos para alcanzar y seguir manteniendo ese pueblo y ese arraigo de sus raíces. Entonces, no es que te marque más o menos. Yo es verdad que tengo muchísimos y buenos gratos recuerdos de mi infancia y de mi escuela rural. Entonces, por eso la apoyo y voy a sacar todo lo positivo. Hay mucho negativo, pero prefiero sacar lo positivo antes de lo negativo, porque entonces, al final, esto volvemos un poco a la pescadilla que se muerde la cola. Sí, sí. Comentaba en el sector general y a lo que está diciendo Miguel. Los que hemos visto un poco la evolución de la escuela rural, pienso que no es lo mismo el compromiso y la cualificación profesional que tenían los docentes en la época en que porque estaba. es cierto, eso sí es cierto, resaltable. El trabajo que hacían conjuntamente todas las agrupaciones rurales de la Alpujarra, transgrediendo un poco, ¿no?, lo que decía la norma, porque si no era imposible lo que comentaba el director, que si ahora tocan 3 horas y media de educación física, que si ahora me tocan de plástica, que tengo de primero, que tengo de tercero, de qué curso lo cojo. Y el compromiso que tenían los docentes antes, que no tiene absolutamente nada que ver. En la zona de la Alpujarra o en cualquier zona del altiplano de Granada o de cualquier sitio, los docentes iban allí a esos pueblos de difícil acceso, pero permanecían allí durante toda la semana, con lo cual permitía hacer montones de proyectos, de poder integrarse en el medio, de ser un elemento dinamizador de toda la comunidad educativa, cosa que ahora no es así. Los docentes están viajando desde Granada todos los días, con lo que supone ir desde Granada, por ejemplo, a Treveles, a Nieles, a Bérchules, no sé si conocéis la Alpujarra, un tanto difícil. Luego, yo pienso que, estando de acuerdo con lo que dice Manuel Jesús, que no solo la ratio va a ser el éxito, indudablemente que no, que puede ayudar, por supuesto, pero yo veo muchas más dificultades de ese compromiso de los docentes, de esa cualificación profesional que llegan a la escuela rural y gracias a que están los directores, como hay aquí algunos, que han permanecido voluntariamente y empiezan el primer día a explicarles en qué consiste la escuela rural, qué es lo que tienen que hacer, cómo está organizado, que muchos no aguantan y se piden una comisión de servicio y se viene, o con qué condiciones están trabajando ellos cuando tú le dices, no, es que la sede está en Tablones, pero ahora tienes que desplazarte a 23 kilómetros, a Soportuja o a Caña. Y dice, pero bueno, ¿esto cómo es?
Entonces, si nos ponemos a restar para ver qué proyectos educativos, qué proyectos de centro, qué currículum queremos hacer, yo voy observando con felicitarlo evidentemente y sobre todo el esfuerzo que hacen los equipos directivos nombrados provisionalmente todos los años porque quieren, porque la norma no permite, por unas cosas un poco absurdas, porque antes se permitía y ahora no, que si no tiene 5 años de funcionario y no dice colegio de infantil y primaria, no pueda permanecer con un proyecto de dirección, ¿no?, durante 5 años, cuando no hay otra. Entonces, yo pienso que no siendo la ratio, pero sí hay que dar posibilidades desde quien ha legislado y mientras nos sale ese proyecto nuevo, que yo espero que sea esperanzador, como decía el defensor del pueblo, yo creo en la escuela rural, la he vivido desde pequeña. El éxito, pues antes, yo puedo hablar de mi generación, de la Alpujarra, que nos cogió los años 70, más chicos, más jóvenes, todos, pues en los años 75 desaparecieron las escuelas y nos tuvimos que ir internas. Al principio nos costó, obviamente, nos separaron con 7 u 8 añillos de tu entorno familiar, de tu familia, de tus amigos y nos metieron aquí internas. Que al poco tiempo nos pusimos a la paz de ellos y yo creo que si hacemos ese estudio tirando de esos años 80 y 90, pues casi todos y todas por nuestro esfuerzo personal, porque a lo mejor nos habían enseñado en aquellas escuelas unitarias que había más gente, pues nos habían enseñado más a leer, a escribir, a ser autónomos un poco, a resolvernos nuestros problemas y no tener que estar, pues seguro que estamos todos, creo yo, situados en buenos niveles de trabajo, ¿no?, de nuestro puesto de trabajo. Pero esas generaciones de docentes que se vivieron en esos años, 90, 80, 2000, 2010, en los últimos 10 años ellos están aquí, lo único que llega el 1 de junio, o sea, de septiembre, y te preguntan qué es lo que hay de mí, qué es lo que me vas a dar para que yo me implique en lo menos posible. Con la cantidad de variedad de proyectos y de programas, si eso no lo unificamos en un solo proyecto de trabajo de ese centro educativo, la gente está un poco dislocada. Los directores, con 1000 esfuerzos, vamos a echarlo para conseguir algunos recursos económicos, cuando deberíamos de darle forma a toda esa cantidad de proyectos de escuela, espacio de paz, no sé qué, del verde, del transformate. Yo sé que muchos son fondos europeos, pero vamos a encauzarlos en un proyecto educativo y todos esos proyectos. Vamos a permitir bueno, otra pregunta. Voy a describir 2 fotografías brevemente. Una, 11 de septiembre, convocatoria de CIPRI, y hay una persona, en este caso yo, por ejemplo, me puedo poner, yo me presento, soy Irene Muñoz, vengo de la provincia de Málaga y soy maestra interina. Día 13 te tienes que incorporar a clase. No, obviamente te has enterado ese día anterior a qué centro vas. No tienes formación específica para una realidad como es la escuela rural. Pues porque a lo largo de la enseñanza inicial, de la formación inicial, no la has tenido y en tu vida profesional como interina, pues tampoco se ha dado la oportunidad de formarte, porque has estado en centros que no han sido rurales. Y ahora llegas y te dicen, tienes que coger la secretaría del centro porque no hay nadie más, o la dirección del centro, como hay caso, ¿vale? Y resulta que en junio, cuando estás adaptada, has cogido el ritmo, conoces al alumnado, conoces al profesorado, quieres seguir trabajando, has puesto toda tu ilusión y toda la formación que has podido obtener ese año, te tienes que ir. ¿Qué estrategias hay pensadas por parte de ese grupo que está diseñando esa normativa para que eso no se vuelva a producir? Y no me vale terminar en los argumentos con que los sindicatos es que no apoyan los puestos específicos, porque eso fue un acuerdo hace muchos años con una realidad que probablemente si nos sentáramos a ver cómo solucionar este problema, quizás no sería la misma postura de los sindicatos. No me vale terminar como argumento que es que los sindicatos no quieren los puestos específicos. No vale eso. No. Lo que no quiere es abrir la veda a muchos puestos específicos. Hay puestos específicos que se producen, sobre todo vinculados con el ámbito de la atención a la diversidad, ¿no? Pero el debate que habría que abrir es si en los centros públicos rurales es necesario que la plantilla se estabilice a través de puestos específicos. Ese debate hay que abrirlo.
Y eso es lo que hay que plantear en la mesa sectorial, que es el órgano representante que representa a todos los docentes. Y ese debate a lo mejor habría que exponerlo. Y no lo sé, no sé cuál va a ser la posición. Yo sé cuál sería la mía, ¿no? Evidentemente, yo prevalezco o doy prioridad a un proyecto de centro estable antes que a unas condiciones o a unos derechos laborales que en un momento determinado se pueden matizar, bajo mi punto de vista, ¿no? Pero evidentemente ese debate habrá que hacerlo y habrá que exponerlo, ¿no? A los representantes y a las asociaciones y sindicatos. Y creo que es fundamental eso. Lo que tú comentas, evidentemente, debería seguir. Concretamente, perdón, para que pueda afinar en la respuesta, ¿qué estrategias ahora mismo en el grupo de trabajo que está trabajando sobre la normativa sobre escuelas rurales, ya a día de hoy, que seguramente hay un grupo que está trabajando, contempla primero esas realidades, que yo he puesto un ejemplo que además no es real del todo, es decir, cogí un poquito de cada parte de mi vida profesional. Y por otro lado, la realidad de todos los centros, de gente que está en el día a día trabajando y que si no se les convoca para que aporte ahora, más tarde va a ser tarde. Ya. No lo sé porque yo no estoy en ese grupo, no lo sé. Sé que se está trabajando y se está avanzando. No sé, no te puedo hablar de medidas concretas porque no las conozco. Sí que una cosa que ha dicho mi compañera, Encarnación, sí se va a modificar los requisitos para el acceso a la función directiva, eso que comentaba de los 5 años de antigüedad y demás, porque al final lo vamos a contemplar como un centro incompleto, ¿vale? Entonces, ese paso sí se va a dar. De hecho, desde la Inspección General se ha hecho una consulta en esa línea para que el Gabinete Jurídico de Recursos Humanos lo conteste. Y creo que va en la línea de que afortunadamente vamos a tener esa posibilidad de flexibilizar los requisitos para la dirección. ¿Vale? Rafael. Sí, algunas cosillas apuntarlas también, ¿no? En primer lugar, discrepo un poco con Encarnación por el tema del compromiso del profesorado. Entiendo que esto irá por barrios, ¿no? O debe ir por zonas, ¿no? Yo tengo 28 docentes de plantilla de funcionamiento para el curso próximo y ayer estuvimos el claustro final del centro y había 8 docentes provisionales que estaban llorando literalmente porque querían venir el año que viene a ese centro, estaban locos por venir a nuestro centro el año que viene. O sea, hay un compromiso en los colegios públicos rurales, no sé si tan fuerte como antes, al menos en nuestra zona. El inspector me lo decía el otro día cuando nos evaluaba, ¿no? Algo tendrán que ver los equipos directivos para que la gente quiera ir a los centros. Entonces, creo que es fundamental el compromiso y le compro a don Manuel el argumentario de que el compromiso de los docentes es una variable educativa, obviamente. Pero que yo os aseguro que el compromiso de los docentes que estamos en los colegios rurales es sobrehumano. Y además ya lo comentaba el defensor del pueblo. O sea, que es que somos superhéroes. Es que hacemos encajes de bolillas para cuadrarlo todo. Somos superhéroes, entenderme la expresión, ¿no? Y luego hay otro tema que también estoy de acuerdo con Jesús, en lo siguiente. Necesitamos una cualificación muy concreta para los centros rurales. Y el artículo 82 de la LOE lo dice bien claro. Es que lo pone por primera vez, habla de nosotros, un artículo en una norma general y habla incluso en uno de los puntos de ese artículo de la formación de los maestros o maestras en los colegios públicos rurales que nos está llevando a cabo, por cierto, ¿no? Entonces es verdad que la norma es muy actual, que hay que darle el desarrollo correspondiente, pero que es imprescindible. Y por último, dos cosas más. Yo tengo varias unidades unitarias que comparten alumnos de infantil y primaria. Y las familias no se van al núcleo de cabecera porque tengan mezclados los ciclos o los cursos, ¿vale? ¿Es una dificultad? Sí. Me encantaría bajar la ratio. Es que es una de las cosas que he puesto como dificultad. Pero comparto, y es que de verdad no me gustaría que nos fuéramos de aquí diciendo que la ratio es el único problema que tenemos, porque tenemos otros muchos problemas. Entonces, es uno más. Para mí, fundamental que se revise, evidentemente, pero las familias que tenemos nosotros, ayer acabamos en el Consejo Escolar por la tarde, decían, estamos contentísimos del trabajo que hacen los docentes de este centro con nuestros hijos, en unidades con niños de 3 años, 4 años, sexto y cuarto. Y además, lo vuelvo a repetir, el informe de la Consejería de hace 5 años, en 2018, decía que nuestros resultados a nivel global eran mejores que en los colegios ordinarios. Por tanto, avala
que tengamos niños de distintos cursos, aunque sean unitarias. Obviamente, si pudiéramos ajustar a ese número clave de 8 en la aldea unitaria, sería muchísimo mejor, ¿vale? Y termino, si me permite, don Manuel, termino con lo siguiente. Es necesario que a los docentes se nos cuide. Nos arriesgamos por carreteras sinuosas, porque queremos. Porque la administración dice, es que ese centro lo has elegido tú, es voluntario. Ya, pero es que el servicio hay que darlo, ¿no? No tenemos coche, que lo ponemos nosotros. Tenemos un complemento de 75 euros por docente itinerante, solamente los que se desplazan, el resto no. Creo que nos tenéis que cuidar, me considero dentro del cuerpo de docentes rurales que somos una joya para la administración, y creo que se necesita un reconocimiento profesional o que se nos den algunas ventajas profesionales a la hora de nuestra carrera profesional. Contéstale brevemente. Nada, en 30 segundos. Lo comparto totalmente, entre otras cosas porque también soy docente, lo tengo clarísimo, ¿no? Lo comparto totalmente. Creo que es fundamental incentivar, motivar a los docentes y cuidarlos mucho. Y a los de los centros rurales, cuidarlos más aún, porque vosotros, al igual que los inspectores, nosotros nos movemos constantemente por todo tipo de carreteras y con nuestro coche. Y sabemos que está a 0,19 el kilómetro, desde el año 2006. Podríamos hablar de eso, de quién depende llevar, de quién depende. Podríamos hablarlo, pero no creo que tenga sentido eso. Me quedo más con eso que tú has dicho, de que a los docentes hay que cuidarlo y a los de los centros rurales más todavía. Y creo que si se elabora una estrategia común, hay que incluir eso. Pero ahí tenéis vosotros un papel importante. Hay muchos temas que hay que ir apuntando para esa normativa, ¿eh? Muchos temas. Adrián, pide por esa boca, porque y todo el mundo está pidiendo. Bueno, yo creo que sí, que me comparto con Manuel Jesús que el tema de la despoblación no tiene solo que ver con el tema educativo, sino hay muchos otros factores. También comparto que los problemas no son solo la ratio, pero sí, si todos los docentes aquí presentes y los directores y tal, sí consideran que es un problema de los más importantes, pues creo que se debe de abordar como primordial el tema de la adecuación de la ratio. Y nada más, yo simplemente sí quiero agradecer la invitación por parte del Defensor del Pueblo Andaluz, por parte tuya, Manuel, a participar en esta jornada. Pero no hemos terminado. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Me vas a hacer otra pregunta? Otra pregunta. Muy bien. Con 3 viviendas te sirvió para traer población juvenil al pueblo. Bueno, con 8. O con 8. Pero sí. ¿Y qué te queda para seguir trayendo gente al pueblo y ganando consolidación y continuidad para TPR? Pues seguir trayendo familias. Estamos intentándolo por todos los medios. Nosotros, por ejemplo, de manera particular en nuestro pueblo, ya no tenemos más oferta de vivienda. Entonces estamos pidiéndole a las familias que las viviendas vacías que tienen, pues que las pongan a disposición. Nosotros como ayuntamiento pues intentaremos ayudarles en todo lo posible, pero sí es importante, en los municipios muchas veces nos vemos limitados con el tema de vivienda, porque no disponemos de viviendas para poder ofrecerla a las familias. Y ahí creo que también que la concienciación de toda la sociedad, de todos los vecinos del pueblo, con casas vacías, que lo sé que hay muchos, porque en mi pueblo hay muchos, pues ver esa necesidad que tiene el municipio y que ellos pongan a disposición esas viviendas que están vacías totalmente. Muy bien. ¿Otra pregunta del público? Pregunta, por favor. Vamos ya terminando. Hola, buenas tardes ya. En nuestro caso, bueno, ponerme, ¿no?, escucharte, ¿no?, me ha encantado porque ha hecho un compendio un resumen fantástico. Hay que cuidar a los docentes, a todos en general y de las rurales en particular. He trabajado en varias rurales y sin estudio, solo mi estudio de campo. Soy maestra de infantil y también de primaria. He trabajado en las 2 etapas y bueno, no he trabajado igual con 7 niños de infantil que con 14, de 3 a 6 años. Ni mi calidad laboral como docente ha sido la misma
y sé que la repercusión en el proceso de aprendizaje de los alumnos no ha sido la misma. Ese es mi único estudio, no tengo más. Ahora mismo trabajo en un centro de un pueblo de Almería, Lucainena de las Torres, el CPR Alfil, que en los 3 últimos años, pues en el 2019 había 10 niños, hoy tenemos 53 alumnos. Las familias se vienen al pueblo por el colegio, buscando esa escuela para sus hijos. Y como decía, ¿no? Bueno, hay muchas formas ahora de trabajar. Afortunadamente se han descubierto muchas nuevas maneras en las que las familias se están reinventando para poder dar a sus hijos una educación diferente. Nuestro pueblo se ha repoblado por el colegio. Estamos hablando de más de un 300% en el aumento de niños. Familias que vienen, que viven y que aportan. Algunas están trabajando allí y otras trabajan online o salen del pueblo para trabajar en Almería. No al revés, ¿no? Llevamos durante estos 3 años pidiendo un comedor, que ya hubo hace años. A mí, cuando estamos aquí y escucho hablar de ese salvar la escuela rural, la repoblación, digo, qué guay. Pero hace no muchos días yo me senté con el delegado de Educación de Almería y con mi director y tuve que escuchar de ese señor que las minucias de la escuela rural ahora no son prioridad. Que si necesitábamos un comedor para más de 50 alumnos, para conciliar la vida familiar y laboral, es que no era prioridad, porque ahora la prioridad es la construcción de nuevos centros, macrocentros, para abarcar toda la población escolar que hay en las ciudades. Y lo digo porque lo escuché con mi oído, si no, no lo diría. Entonces hay ahí algo en lo que creo que desde el sector político no os estáis poniendo de acuerdo. Nosotros lo tenemos muy difícil, y lo tenemos muy difícil porque por desgracia no tenemos un alcalde como tú, sino que tenemos un alcalde que desea la despoblación de su pueblo y quiere echarnos de allí. Un proyecto de innovación educativa que ha repoblado un pueblo de esa parte de Almería, de la España vaciada, y quieren que nos vayamos. Y yo necesito preguntar, ¿cómo puede ocurrir eso? ¿Qué está pasando con las políticas que quieren repoblar y que quieren salvar la escuela rural? Creo que hay alguien que no se está poniendo de acuerdo. Y tenemos un equipo de maestros que se ha venido a vivir allí. Somos esos maestros que vivimos allí, que cada tarde nos juntamos y trabajamos. Y lo damos todo. Y sin embargo, puede que nos vayamos muy pronto de allí. Y bueno. ¿Le vas a contestar tú o cierro? No le puedo contestar. No te puedo contestar por varias razones. Una, porque no conozco el caso, evidentemente. 2, porque no soy político, si fuera. Y 3, hombre, evidentemente si la realidad está tal como la cuenta, ahí hay alguna disfunción, si es tal y como la cuentan, ¿no? Pero creo que estas jornadas sirven para visibilizar este tipo de hechos, ¿no? Y sobre todo sirve para poner en valor a la escuela rural. Yo creo que hay que poner en valor a la escuela rural y creo que la escuela rural tiene mucha... Creo que está más viva que nunca porque no es quizás el foco fundamental del reto demográfico, pero tiene que ir el reto demográfico acompañado de la escuela rural. Si no, nos faltaría esa pata, ¿no? Tu problema, si quieres, lo hablamos ahora en persona. Creo que algo sé, pero no del todo. Si me permitís, un par de cosas. Lucha. Pelea. Nosotros nos creamos en el 88, como muchos rurales. Ahora, este curso, bueno, para el curso 23-24, ya tenemos comedor. Y otra apreciación
En una de mis unidades, hace 2 cursos, se quedaban 3 alumnos. Y las familias dijeron, para 3 alumnos nos vamos al pueblo de al lado, al Medinilla, a 6 kilómetros. Me voy y me siento en el despacho del alcalde, al Medinilla, y digo, ¿qué hacemos con tu aldea? ¿La cierras tú, la cierro yo? ¿Quién la va a cerrar? No, eso no se puede cerrar. Digo, pues me tienes que poner un comedor. Bueno, pues en los comedores los pone la consejería, que es su competencia, ya lo sabemos, ¿no? Pero los ayuntamientos pueden hacer cosas, pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Bueno, pues habló con ciertas personas de la localidad, consiguió moverse a nivel local y me puso el comedor en esa aldea. Bueno, pues tenemos este año 2 unidades allí. Y se iba a cerrar. Es que los servicios son importantes en los coles ordinarios y en los coles rurales. Pelea. Y gracias por la intervención, Puede, sin que esté ese decreto que no hace, ¿no? Que estará en estudio y, bueno, supongo que cuando esté más elaborado lo pasarán para que se hagan aportaciones a todos los que trabajen en zonas rurales. Pero yo creo que hay pequeñas cosas, ¿no? Que lo hemos vivido, por aquí está el coordinador de compensatoria de Granada, que se pueden contemplar ya en las instrucciones que está sacando cada año la Consejería de Educación, en actividades complementarias extraescolares, porque tiene que poner una ratio y los niños de Soportujas, que no tienen más que 6, como son 10, ya no puede participar. En montones de cosas que en lo de las comisiones de servicio están los colegios públicos rurales como centros de difícil desempeño. Sin embargo, no se le da una continuidad a una comisión de servicio. Y tenemos los centros de comunidades de aprendizaje en Granada Capital, que les veo yo, pues no sé si es más difícil que los que están en colegios públicos rurales, se les da la comisión de servicio por centros de comunidades de aprendizaje. Y los otros que sí que están catalogados, yo pienso que hay medidas rápidas de las mismas que propone el Defensor del Pueblo en su estudio, que se pueden hacer ya, ¿no? De tomar esas medidas. Y luego ya otras más a largo plazo. Más adelante. Bueno, me indican que ya tenemos que cerrar y concluir. No, lo siento, ahora ya es que la hora va a entrar la publicidad y es imposible continuar. Gracias a todos los participantes. Esperamos que el debate que queríamos haber planteado ha sido posible. Queda mucho más debate. Y ahora simplemente, sin movernos, colocan el atril para que el señor defensor dirija unas palabras a modo de conclusión. Y nada más y muchas gracias a todas por participar, por supuesto, y a los miembros de la mesa.